Mateo 6:33. Dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Está buena esta traducción de la NTV, Nueva Traducción Viviente. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Amén. Ponga la mano en el hombro que está a su lado y dígale, busca primero el reino de Dios. Esa es la clave. Amén. Esa es la clave, buscar primero el reino de Dios. ¿Qué cosas necesitamos? Usted lo sabe, ¿verdad? No voy a ahondar mucho en eso porque todos sabemos que necesitamos muchas cosas, ¿cierto? El tema es cuando empezamos a necesitar o a querer tener más de lo que Dios nos da, justamente. Hay un pasaje en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, verso 5, si no me equivoco. 13, verso 5, Hebreos. Sean vuestras costumbres sin... ¿Hay algún avariento acá? ¿No? Quiera Dios que no. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Contento, Señor, contento con lo que tengo ahora. Amén. No, eso no es de acá, eso no es de acá. Eso no está en la Biblia. Aunque diríamos decirle al Señor, Señor contento, estoy contento. Amén. Así que mira, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento. Levante su mano y diga, Señor, estoy contento con lo que tengo ahora. Y eso incluye todo. ¿Sí? Contento con lo que tengo ahora. ¿Está contento con lo que tiene ahora? ¿Sí? No le voy a pedir que mire para el lado, por favor. ¿Contento con lo que tiene ahora? ¿Usted está contento con todo lo que tiene ahora? ¿Sí? No, si eso lo sabemos. Tenemos que decir que de vuelta, ¿qué dice? ¿Ah? También. ¿Es difícil contentarse con lo que uno tiene? Es difícil. Porque claro, cuando uno lo está pasando bien, puede estar contento, pero cuando estamos pasando por pruebas, es difícil. Y es sincerarse, ¿verdad? Pero nos sugiere, el Señor nos manda a contentarnos. ¿Por qué no nos da más el Señor o por qué no nos ha dado más? Es una buena pregunta, ¿cierto? Que cada uno de nosotros debiéramos de hacerla. Pero si el Señor nos dice contento con lo que tenéis ahora es porque Él sabe lo que necesitamos en el momento. Sea prueba, sea quebranto, sea dificultad, sea bendición, lo que sea, pero Él sabe lo que estamos viviendo. Amén. Busquen primeramente el reino de Dios, ¿sí? Esa es la rogativa del Espíritu Santo para poder tener todo lo que quisiéramos tener. Amén. Todo en la vida. Cuando buscamos primeramente el reino de Dios, entonces el Señor, como buen Padre, sabe lo que necesitamos y Él está dispuesto a concedernos esas añadiduras. Este versículo es un versículo central del Sermón del Monte. Amén. Y cuando Jesús habló de esto en el Sermón del Monte, usted sabe que quizás fue el mensaje más prominente que predicó el Señor, más importante porque establece muchas cosas en el reino de Dios en el Sermón del Monte. Y por eso digo, este versículo es central en lo que Él está predicando en el Sermón del Monte. Y nos enseña a priorizar
nuestra relación con Dios y sus valores por encima de nuestras preocupaciones materiales. Ese es el enfoque de este versículo. El Sermón del Monte nos lleva a eso, a priorizar siempre el reino, y nos hace ver que las cosas del Espíritu son mucho más importantes que todo lo terrenal. Amén. Nos habla de las bienaventuranzas, pero acá nos habla de priorizar. O sea que en ningún momento el Señor nos está diciendo que no es importante tu casa, que no es importante tu trabajo, que no es importante tu familia, que no es importante tu auto, que no es importante tus hijos, que no son importantes todo lo que tú y yo necesitamos, la ropa, el calzado, todo lo que necesitamos, el alimento, ¿verdad? Podríamos hacer una lista gigante de todas nuestras necesidades, pero el Señor dice, yo tengo conciencia de todo eso, de lo que tú necesitas como persona, de lo que tú necesitas como familia, de lo que tus hijos necesitan, pero hay una prioridad. Y esa prioridad es el reino, buscar el reino, porque ese debería de ser nuestro enfoque, el reino. Amén. El reino. No sé cuántos tienen como enfoque principal el reino. Amén. Así que este versículo es central para nuestra vida y el mensaje que el Señor nos dio, porque nos resalta a nosotros, ¿verdad? En cuanto a nuestra relación con Dios, que sea prioridad. El reino, buscar el reino. Mira, es prioridad absoluta. Significa hacer la voluntad de Dios. Eso es prioridad, ¿cierto? Busquen primero, prioridad, el reino. Entonces, no es cualquier prioridad, sino que es una prioridad, lo que quiso dar a entender el Señor, es una prioridad absoluta. Y esto significa hacer la voluntad de Dios. Su amor y sus mandamientos es el enfoque principal de nuestra vida y de nuestra vida diaria. Eso debería de ser. Levanta tu mano al cielo y dile, Señor, yo necesito priorizar mi relación contigo en esta búsqueda en tu reino. Segundo, la justicia de Dios es reconocer que por nosotros mismos no podemos ser justos. Amén. Ninguno de nosotros jamás podrá ser justo, sino solamente por Cristo. Amén. Se nos trata de aceptar la salvación mediante la fe en Jesucristo y vivir una vida íntegra y recta delante del Señor. Voy a decir algo que lo he dicho muchas veces. Nosotros tenemos un mal concepto de el ser íntegros. Pensamos que una persona íntegra es una persona que jamás se equivoca. Y Dios tiene otro concepto de la integridad. Amén. Quizás lo que podamos concordar es que la integridad se mide cuando estamos solos. Amén. Cuando nadie te ve, ¿cierto? Cuando puedas hacer algo que a lo mejor tu carne te está invitando a hacer y no hay nadie. Y tú dices, bueno, nadie me va a ver. Pero tú dices, no podría hacerlo porque Dios está aquí. Dios está en mi ser. Entonces la integridad se mide de esa manera, cuando uno, pudiendo hacer algo que jamás nadie nos vería, pero sabiendo que Dios está con nosotros. Es la forma de medir quizá la integridad cuando estamos solos, pero integridad no quiere decir no equivocarse. Integridad es reconocer. Amén. Cuando nos equivocamos. Eso es ser íntegro de corazón. El problema de muchos de nosotros es que jamás reconocemos cuando nos equivocamos. O lo reconocemos parcialmente. ¿Por qué cree usted que Dios dijo de David? Que David caminó en integridad de corazón. Dice, pero si David se equivocó mucho, ahí está el punto. Que cada vez que David pecó, se arrepintió. ¿Verdad? Se arrepintió. Aprendió a ser íntegro porque se equivocó un montón de veces, ¿verdad? Y la primera, y quizás no la primera vez, pero uno de sus pecados más grandes con Betsabé, ¿verdad? No, yo diría que no tanto con Betsabé, aunque fue un gran pecado, ¿cierto? De tomar a la esposa de Urías Eteo,
pero quizás lo más terrible que hizo David es que sacó a ese hombre del camino, a un hombre fiel, ¿verdad? Lo que hizo prácticamente lo mandó a matar, ¿cierto? Para poder quedarse con su esposa y arreglar, entre comillas, ¿cierto? Porque esto es como lo que dice la Biblia, el que cavó pozo lo ahondó. Eso es lo que hizo David. Cavó un pozo y cada vez lo ahondó más hasta el punto que ya no pudo salir, hasta que Dios lo tuvo que sacar. Amén. Y ahí reconoció. Pero en términos generales, David caminó en integridad de corazón. Se equivocó un montón de veces. Trajo terribles consecuencias para su familia, para sus hijos, pero siempre reconoció sus errores. Y él dijo, mi pecado está siempre delante de ti. Amén. Lávame con hisopo y seré más blanco. Amén. ¿Usted sabe lo que es el hisopo? Es una planta, ¿cierto? No es hisopo, está bien. Es el hisopo con el que los antiguos se afeitaban, ¿cierto? Ahora hay una crema. Pero el hisopo es una planta y que la gente la usaba para lavar la ropa y restregaba la ropa con eso y era dura, sacaba toda la mugre. David dice, lávame con hisopo y seré más blanco. Amén. Cuando tú lees el Salmo 51, después que David pecó, entonces tú ves que hay un hombre que no le interesaba ni el reino, ni su exposición con los demás, sino lo único que a él le interesaba era no perder la gracia de Dios. David vio como el Espíritu Santo se apartó de Saúl y él rogaba y dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. No le importó nada más. Una persona íntegra es eso. Amén. Así que se trata de aceptar la salvación mediante la fe en Jesucristo y vivir una vida íntegra y recta. Y David caminó en integridad en toda la casa de Dios. Amén. Ahora, mira, cuando nosotros atendemos a esto, busca primero el reino de Dios y su justicia, el reino de Dios, priorizar y la justicia de Dios, entonces cuando viene la promesa de Dios. ¿Cuánto esperan la promesa? Pero te fijas que acá está condicionada. ¿Sí o no? Está condicionada la promesa a buscar el reino primero, ser justo. Bueno, aquí está la traducción. No, la otra me gustó, Pastor Brandon, de la NTV, la nueva traducción viviente. Está buenísima esa. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Amén. Entonces cuando caminamos en esa justicia, cuando buscamos el reino de Dios, caminamos en justicia, entonces viene la promesa que está condicionada a estas dos cosas. Buscar primero, o sea, priorizar el reino, vivir en rectitud. Por ende, el Señor añadirá todo lo que nos falta. Entonces, la promesa, mira, Dios promete proveer para nuestras necesidades físicas y materiales, alimento, vestido, calzado, todo, cuando nos enfocamos en lo espiritual. El terrible problema es que siempre vamos al revés nosotros, ¿cierto? ¿Sí o no? Partimos por los pies muchas veces, buscando las añadiduras. Amén. Así que Él promete todas estas cosas cuando nos enfocamos en lo espiritual, liberándonos del afán y la ansiedad del mañana. Amén. O sea que no solamente el Señor promete darte esas añadiduras, sino que también cuando nos da la añadidura, o sea, todo lo que necesitamos, a la vez también el Señor nos está liberando del afán y de la ansiedad que hoy día son dos enfermedades de esta sociedad y que muchas veces también nos afectan a nosotros. Amén. La ansiedad, el afán. Ahora, quiero a lo menos darte 7 maneras
de cómo buscar primero el reino de Dios. Amén. Cómo buscar el reino de Dios. Cómo priorizar el reino. Porque yo sé que todos queremos priorizar el reino, ¿no? ¿Cuántos quieren priorizar el reino? A ver, yo... ¿De verdad? ¿Sí? Bien. Número 1. Cambie sus prioridades. O cambiemos nuestras prioridades. ¿Tiene prioridades usted? ¿Cuántos tienen prioridades? ¿Sí? ¿Qué es prioridad para ti? ¿Ah? ¿Cómo? No, está bien, entiendo que prioridad es lo primero, pero ¿qué prioridades tienes tú? ¿De verdad está el Señor en primer lugar en nuestra vida? ¿Ah? Hay que cambiar las prioridades. Hermano, alguien se atrevió a decir eso. Alguien se atrevió a decir esto. El Señor estableció primero la familia antes que la iglesia. Así que prioriza la familia. Amén. Porque cuando Dios creó en el Génesis, creó primero la familia. ¿O no? Pero Pablo habla de la iglesia como el misterio escondido de Dios, creado antes de la fundación de los tiempos. Y está hablando de la iglesia. Amén. El reino está antes. Nosotros tenemos que priorizar. Amén. Pero tenemos que saber lo que vamos a priorizar. Así que hay que cambiar nuestras prioridades. El primer paso es un cambio de mentalidad. Busca el reino significa poner los deseos de Dios antes que los tuyos. No solo decir, Dios, tú estás a cargo de esto. Y luego hacerlo tuyo, sino realmente vivir como si la voluntad de Dios fuera tu primera prioridad. Amén. Puede sonar atópico esto, pero echa un vistazo a tu vida. ¿Están acá? Mire, cierra sus ojos por un momento. Póngase la mano aquí en el corazón y cierre sus ojos. Pregunto, así con sus ojitos cerrados, ¿cuánta de ella está construida alrededor de tus metas en lugar de las metas de Dios en tu vida? Estoy hablando de tus prioridades. ¿Cuántas de esas prioridades están construidas alrededor de tus metas en vez de lo que Dios tiene para ti y quiere para ti? ¿Cuántas cosas? Pero ¿sabe qué nos dice el Señor? Renuncia a tus sueños. Amén. Significa preguntarte cómo esos sueños encajan en el programa más amplio de Dios. Mira, me explico. Todos tus planes, todas tus metas, todas tus prioridades. Porque no quiero que usted piense que yo lo estoy llamando a ser una persona que no se organice en su vida. Porque tenemos metas, ¿o no? El otro día hablábamos con los obreros aquí de las metas. Y todos nos ponemos una meta en la vida, ¿sí o no? O usted está en la vida así como... ¿Cuántos piensan en, oye, yo el próximo año tengo que tener esto? O voy a trabajar para esto. Todo este año va a ser un año para. ¿Amén? Pero mi pregunta es, todos esos planes y esas metas naturales que tú tienes, ¿cuántas de ellas encajan en el panorama más amplio de Dios? ¿Cuánto de lo que tú quieres lograr en la vida encaja con la voluntad de Dios?
Porque a lo mejor esa prioridad tuya no encaja en el plan de Dios. Entonces para Dios no es prioridad. Por eso muchas veces a lo mejor no recibimos lo que pedimos. Amén. Porque no están dentro del plan de Dios. Amén. Así que hay que cambiar nuestras prioridades y analizar nuestra vida. Por eso es bueno lo que dice el apóstol Pablo. Mira, cuando Pablo está hablando acerca de la cena del Señor, dice, si nos examinásemos a nosotros mismos. Amén. Qué bueno es cuando nos analizamos y nosotros llegamos a una conclusión, decir, no, esto no está encajando con lo que Dios quiere para mi vida. Voy en una dirección totalmente distinta a lo que Dios quiere. Tengo estos planes, pero Dios, diría un joven, no está ni ahí con mis planes. Amén. Entonces nos refugiamos en un pasaje bíblico. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y no olvidamos que el pasaje sigue. ¿Qué más dice? Encomienda a Jehová tu camino. Pero todo eso tiene que tener relación con el reino de Dios. Porque Dios prioriza su reino. Y si todo lo que yo estoy haciendo en la vida no encaja con Dios, entonces voy a chocar todo el tiempo con los planes de Dios que Él quiere para nuestra vida. ¿No es lo que hizo Israel? Israel quería una cosa, pero Dios quería otra. Y todo el tiempo chocaron con Dios. ¿Por qué? Porque iban tras sus anhelos, tras sus deseos. Amén. Y muchas veces nosotros somos iguales, ¿o no? Amén. Pocos amén. Y yo sé que a nadie le gusta el tener que cambiar sus prioridades. Porque, Señor, yo estoy embalado con esto. Y eso dice, no es mi voluntad. Y es como que te pincharon el globo, ¿cierto? Y ahí tenemos que entender lo que es el morir. Morir. ¿Ah? Morir. Entonces dice Dios, busca, mira cómo hemos alterado el orden. Nosotros priorizamos, nosotros buscamos, nosotros hacemos planes, nosotros nos ponemos metas. Y eso dice, no, busca primero el reino de Dios y su justicia y yo sé lo que tengo que darte. Yo sé lo que voy a poner en tus manos. Porque eso te va a bendecir. Entonces, nosotros tergiversamos mucho la Biblia porque decimos, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Sí, pero Dios jamás te dará algo que esté en contra de su reino. Que vaya en otra dirección a la del reino. Amén. Entonces, Él nos va a dar lo que esté conforme a su voluntad. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Y es allí donde empieza Él morir para nosotros. Morir al yo, lo que yo quiero, lo que yo deseo. Con tal de que el Señor me dé lo que Él quiere. No sé si está de acuerdo con la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué no obtenemos muchas cosas de las que necesitamos nosotros según nuestra necesidad? Es por eso. Porque Dios no está en el corazón de concederlas, porque van en contra de sus prioridades. Amén. Segundo, vive para la justicia. Vivamos para la justicia. Cuando Jesús dice que busque su justicia en Mateo 6:33, el reino de Dios y su justicia, está hablando de alinear tu vida con el carácter de Dios. Alinear nuestras vidas con el carácter de Dios. Amén. Actuar con justicia, amar la misericordia y caminar humildemente. Amén. Vuelvo a repetir. Actuar con justicia, amar la misericordia y caminar humildemente. Se trata de vivir con integridad de corazón. Amén.
tratar a la gente con bondad y defender la justicia. No se trata tanto de seguir las reglas porque sí solamente, sino de reflejar quién es Dios en nuestra vida, ¿verdad? Y en nuestra manera de vivir. En todo lo que hacemos, reflejar a Dios. Amén. Busca el reino de Dios y su justicia. Reflejar no nuestra justicia, sino la justicia de Dios. Amén. Fuera por nosotros, ninguno tendría cabeza aquí. Amén. Pero como no reflejamos nuestra justicia, sino la de Dios, es que decimos, hoy te perdono. Amén. Mateo 6:33. ¿Usted va recién al principio del mensaje, hermana Elena? Sí. Mateo 6:33. Sí, estoy trabajando en esa solamente. Tercero, invierte en las relaciones. ¿A cuánto les gusta invertir en las relaciones? Porque hay algunos que son medio ermitaños, ¿cierto? Ahora se fija que ahora todos son TEA. De repente la iglesia se llena de TEAs. Todos viven su propia vida. Hay que invertir en las relaciones, hermano. Jesús pasó mucho tiempo construyendo relaciones con sus discípulos. Por eso los llamó y creó un vínculo fuerte con ellos, enseñándoles cómo vivir el reino en la comunidad. Buscar el reino no es una misión en solitario. El reino es una comunidad. Amén. Rodéate de personas que también quieran buscar el reino de Dios. Anímense mutuamente, dice Pablo. Ríndanse cuentas unos con otros y crezcan juntos. Uno de los pilares de la iglesia primitiva es la comunión, el estrechar lazos fuertes. ¿Amén? ¿Es así o no? Y permanecían en la doctrina de los apóstoles, Hechos 2:42, permanecían en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión, unos con otros, ¿ves? En la comunión no puede ser distinta, es unos con otros, la comunión unos con otros y en las oraciones. Pero la comunión es un vínculo importantísimo, el hacer relaciones con los demás, ¿sí? Déjeme decirle algo, creo, y esto es mío, creo que hemos fallado mucho en eso, en crear vínculos fuertes. ¿Usted sabe cuál es la única arma que tienen las ovejas cuando se ven atacadas? Apiñarse, ¿o no? Aquí muchas veces nosotros anda cada uno por su lado, ¿sí o no? No me interesa la vida del otro. Amén. El hermano que se la arregle solo. Amén. Hoy no los veo muy convencidos. ¿Es así o no? Claro. Claro, y nosotros, esto, hermano, es labor de todos. Por eso es bueno quedarse, mira, no así arrancar cohetes, terminó el culto y ¡pium! Hay algunos que arrancan así como que, no, que nadie me toque, que nadie me pregunte nada, ¡chum! Qué bueno es cuando te puedes quedar un ratito y preguntarle al hermano, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿Cómo te va en tu vida? ¿Cómo te va en el trabajo? ¿Cómo está tu familia? ¿Cuánto sabemos del otro? Bueno, hay algunos que saben mucho. ¿Cierto? Pero ¿cuántos conocen al pastor Luis Vera? ¿Pero conocer? ¿Cuántos se han acercado a preguntarle al pastor cómo va lo suyo? ¿O al pastor Guillermo?
Ay, si yo los veo así como... me incómodo. Amén. ¿Cuántos se han acercado a la hermana Magdalena a preguntarle cómo le está yendo en el negocio, hermana? Qué bueno. O al Enrique, que siempre reclama Enrique si nadie me llama. Ve, pero mira, la hermana dice, pero él tampoco llama. Pero eso no tiene que ser nuestra actitud. No importa si él llama o no llama. Yo tengo que llamar o yo tengo que preocuparme por el hermano. Es una labor de todos, hermano. No podemos orar igual que el mundo, ¿no? ¿Dónde está la diferencia de nosotros? La comunión. Unos con otros. ¿Entiende ese concepto? Unos con otros. Es de ida y vuelta el tema. De ida y vuelta. Amén. Ya, lo voy a soltar un poquito. Número 4. Practiquemos la generosidad radical. No pierda el enfoque de lo que estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? De buscar el reino, de priorizar el reino. Entonces, ¿cómo podemos priorizar el reino? De estas maneras. Esta es la manera en que podemos priorizar el reino. Amén. Cambiar nuestras prioridades, viviendo la justicia de Dios, invirtiendo en las relaciones. Estoy priorizando el reino. Porque si a Dios le interesa, mira, fíjate que la comunión no es una cuestión que la generamos nosotros, hermano. Porque cuando Moisés subió al monte, 40 días, ¿recuerda? Y luego bajó, el Señor le dijo a Moisés, eso lo dice Hebreo, cuídate de hacer conforme al modelo que se te mostró en el monte. Tienes que hacerlo exactamente igual. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Reunió a todo el pueblo, a los hombres expertos, y levantó el tabernáculo, ¿sí o no? Y en el tabernáculo, en el lugar santo, habían 3 elementos. El candelero de oro de 7 brazos, estaba el altar del incienso y estaba la mesa de los panes, con los panes de la proposición o de la comunión. Así que cuando la iglesia primitiva, en Hechos 2:42 dice, y permanecían en la doctrina de los apóstoles, está hablando del candelero, la palabra que es alumbrada a través por el Espíritu Santo. En el altar del incienso, ¿sí? Las oraciones. Y la comunión unos con otros, la mesa con los panes. ¿Quién estableció eso? ¿Quién le dijo a Moisés, mira el tabernáculo celestial y hazlo tú mismo en la tierra? El Señor se lo mostró como está establecido arriba en el cielo. Así que a Moisés no se le ocurrió hacer una mesa con los panes de la proposición o con los panes de la comunión. Así que es un requisito de Dios. Y fíjate, por algo está antes de llegar a la presencia de Dios, donde estaba el lugar santísimo, con el arca del pacto, donde estaba el oportuno socorro. Antes de llegar ahí, está la mesa con los panes. Así que todo cristiano, todo hijo de Dios, antes de entrar a la presencia del Señor, es un requisito fundamental tener comunión entre los hermanos. No es una cuestión que se nos ocurrió a nosotros o que nosotros queramos promover. Amén. Es algo que Dios estableció y que hace que el reino sea fuerte. Jesús oró por la unidad, Juan 17. Así como Él era uno con el Padre, es uno con el Padre y con el Espíritu, así te ruego que ellos sean uno en mí. Amén. Bien. 4 dije. Practica la generosidad radical. Aquí hay una más difícil todavía. Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. El reino de Dios da la vuelta a los valores del mundo. Amén. Y eso incluye
cómo vemos nuestros recursos nosotros. El mundo dice, no me interesa, el que tiene más, el que más guarda, pero el reino dice totalmente lo contrario. El reino dice, tú quieres tener más, da. Mientras más des, más vas a tener. Mientras más repartes, más te añade el Señor. Amén. Buscar el reino significa tener poco en cuenta lo que tenemos, ya sea dinero, tiempo o talentos, y estar dispuesto a darlo por el bien de los demás. La generosidad no se trata de grandes gestos, se trata de cultivar un espíritu de dar en los momentos cotidianos siempre. Amén. No en los grandes momentos, no. Que seamos generosos en todo tiempo y en todas las direcciones. Amén. Y no solamente de tu dinero, sino de tu tiempo. Yo pensaba hoy día, sé que lamentablemente no pudimos estar todos allá. Yo sé que si los funerales del papá de nuestra pastora habrían sido acá, habríamos estado la mayoría. Pero qué bueno es invertir tiempo en esto. El estar ahí. ¿Sabes cuán importante es para las personas eso? Es decir, no importa. Voy a sacrificar mi tiempo. Voy a dar mi tiempo. Amén. Número 5. Acepta la incertidumbre con confianza. Amén. O abrazar la incertidumbre con confianza. Buscar el reino significa soltar el control. Dígale que está a su lado, suelta el control. A ver si lo suelta en la noche también, que nunca lo suelta. Suelta el control. Amén. Por eso el Señor advierte contra la preocupación en Mateo capítulo 6. ¿Sí? Hay quienes tienen el control amarradito en el velador, ¿cierto? En su velador. ¿Ah? ¿En el anillo? Mira, por eso el Señor advirtió contra la preocupación en Mateo 6. La preocupación suele ser señal de que intentamos aferrarnos a cosas que no podemos controlar. Jesús nos invita a confiar en todo tiempo en la provisión que Él nos da. Amén. Todas estas cosas se os darán por añadidura. Pero nosotros queremos tener el control, ¿cierto? Entonces por eso vamos por la añadidura siempre primero. ¿Sabe por qué? Porque queremos tener el control nosotros. Por eso siempre buscamos la añadidura. Pero cuando buscamos el reino de Dios, el Señor nos añade. Amén. Es al revés. Amén. No es fe ciega, es confiar en que Dios sabe lo que necesitamos. ¿Sí o no? ¿Sabrá Dios lo que necesitamos? ¿Cuántas cosas usted no se las da a sus hijos cuando son pequeños? Cuando son grandes tampoco. Porque usted dice, no, esto le hace mal. No, esto no lo necesita. Papá, quiero esto. Y tú dices, no. Y patalean, lloran. Y tú dices, no, si no te lo voy a dar porque no la necesitas. ¿Para qué? Claro. ¿O usted le da todo lo que quiera a su hijo? No, ¿verdad? Las cosas que sabemos que le van a hacer daño. El Señor sabe mejor que nosotros lo que necesitamos. Haga memoria de las cosas que usted le ha dicho no a sus hijos que no necesitaban. ¿Ah? Uy, interminable, ¿cierto? ¿No se ha dado cuenta usted que en nuestra relación con nuestros hijos el Señor nos habla mucho? Porque somos iguales que ellos. Pataleamos, ¿sí o no? Decimos, oh, este cabrito que hace patalete. Y nosotros somos iguales, hermano. Le hacemos unos berrinches al Señor. ¿Sí o no? Cuando Él nos dice, no, no te voy a dar. ¿Sí o no? Claro.
Y lloramos y pataleamos y eso dice, no, te daño si te lo doy. Él sabe mejor que nosotros. Amén. Los veo así con cara de pensativo, se está acordando de cuando sus papás le decían no. ¿Cierto? Aleluya. Número 6. Involúcrate con la palabra. ¿Cómo podemos priorizar el reino? De esta manera, hermano. Si quieres buscar el reino, necesitas saber cómo es. Pero siempre le digo, el pastor Brandon predicó algo bien lindo acá el miércoles, ¿verdad? Y es verdad lo que dice él, conversamos muchas veces y así, oye, no, esta alabanza. Pero también muchas veces le he dicho a ellos que los ministros para poder adorar a Dios necesitan conocerlo. No podemos adorar a alguien que no lo conocemos, ¿sí o no? Si yo voy a alabar a una persona, a alabar a una persona, es porque yo sé cómo es. ¿Cierto? Entonces, si yo voy a estar aquí y voy a adorar a Dios, pero no sé cómo es ni quién es, difícilmente yo podré expresar desde mi espíritu una adoración o una alabanza. Pero tú te fijas, yo le decía al hermano Mauricio el otro día, hablando del tema del pastor Brandon, yo le decía, fíjate en la alabanza, y es verdad, de paso lo digo, si abro un paréntesis, que hay, este tiempo encuentro que hay tanta alabanza comercial, que buscan tocar la emoción de los hermanos y vender. Pero fíjate en la alabanza de aquellos que conocen a Dios. Fíjate lo que expresa siempre Danilo Montero, lo que expresa siempre Marcos Witt, lo que expresa siempre Marcos Barriento, por poner el ejemplo de algunos. Analice sus letras y todo es Cristo, todo es el Espíritu Santo, todo es glorificar a Dios, porque lo conocen. Amén. Tú puedes expresar a alguien cuando tú lo conoces. Pero si nosotros no conocemos cómo es el reino, difícilmente podremos enfocarnos en el reino. Y aquí es donde nosotros fallamos, perdóname la expresión, garrafalmente, porque somos muy malos para estudiar la palabra. Amén. Nos interesa muy poco la Biblia. La Biblia está llena de ejemplos, enseñanzas e historias que ilustran en qué consiste vivir en el reino. Pero no se trata de leer las Escrituras, sino de dejar que nos moldeen. Cualquiera la puede leer. Yo siempre me acuerdo de esto, desde niño se me quedó grabado esto. ¿Usted se acuerda del periodista Julio López Blanco? ¿Julio López Blanco? ¿Estoy bien? ¿Sí? Ese hombre se sabía la Biblia al revés derecho. Los pasajes de memoria. Digo, cualquiera puede leerla. El tema es dejar que nos moldee. Amén. Leamos con la intención de ser transformados. No solo informados, sino transformados. Levante su mano al cielo y diga, Señor, tu palabra me tiene que transformar, no solo informar. Amén. Y ponga la palabra práctica mediante la constante oración. Amén. Ahora hay quienes se viven toda la vida orando. Y eso no es malo. Pero la oración tiene que ir acompañada con acción. Con la palabra. Cuando Pablo habla del rema, el rema es una acción. Es un verbo. Y el verbo siempre conlleva una acción. Así que no te puedes pasar orando toda la vida y no hacer nada. Porque ¿quién es hoy, pastor? Me da risa, de repente llamo a alguien y me dice, es que llamo y no me contestan. Y después cuando pasa un rato me contesta y me dice, perdón, apóstol, es que estaba orando. Digo yo, qué tremendo. Y a la hora que lo llamo no me contesta y después me dice, perdón, es que estaba orando. Digo yo, pero... no eres Jorge. No. No, pero no es él. Sí, son unos pastores.
Son unos pastores, de verdad que yo los llamo y nunca me contestan. De verdad, yo los llamo y de verdad digo, no soy yo y no me contestan. Entonces yo cuelgo y digo, a ratito me van a llamar. Y luego suena el teléfono y, me dice, disculpe apóstol, es que estaba orando. Digo yo, Señor, ¿cómo la hace? Ora todo el día. Amén. Pero hay que accionar también, hermanos. No podemos orar toda la vida. Usted ve que Jesús pasaba toda la noche orando, pero en la mañana salía a hacer la obra. Sanaba enfermos, resucitaba a los muertos, daba vista a los ciegos, libertaba a los oprimidos. El equilibrio, ¿cierto? El equilibrio. Puedes orar 20 horas al día, pero si no accionas no sirve de nada. Aleluya. Y por último, hable a otros del reino. Amén. El último punto podría ser el más orientado hacia el exterior. Amén. Es contarle a los demás lo que es el reino. Pero fíjate que está ligado con el anterior. Si yo no sé lo que es el reino, ¿cómo le voy a contar a alguien lo que es el reino? ¿Por qué la gente nueva gana más gente que nosotros? ¿Por qué? Sí, obvio, están con el primer amor. ¿Y nosotros no tenemos el primer amor? Ahora, ¿alguien que perdió el primer amor? Note que el primer amor, nosotros decimos el primer amor, pero la traducción original es el amor más fresco. ¿Cuántos tienen el amor fresquito por el Señor? Así, Señor, yo te amo. Yo quiero estar contigo. ¿Amén? ¿Sí? ¿Cuántos quieren estar con el Señor? ¿O es una lata? ¿Cómo estamos con el Señor? En oración, en intimidad con Él, ¿cierto? ¿Sí o no? Cuando usted ama a alguien, quiere estar con él o con ella, ¿o no? Usted dice, no, te quiero de lejito, ya me tení. ¿O no? Oye, ¿qué está pasando? Estoy descubriendo algunas cosas, parece. ¿O no? Cama separada, ¿no? ¿Cómo es? Se lo llevan puro llorando, dice. Hermana Caroline. Es muy tonto lo que estoy diciendo. ¿Cómo amén? Cuando yo conozco en profundidad a alguien, yo puedo hablar de esa persona. Póngase en pie, por favor. Cuando yo conozco al Señor en intimidad, tú conoces facetas del Señor que nadie más conoce. Cuando tú y yo hemos pecado mucho y venimos a las plantas del Señor y Él nos perdona, nosotros experimentamos el amor del Señor. Entonces, al que mucho se le perdona, mucho ama. O mucho ama al que se le perdona mucho, ¿cierto? Comenzamos a conocer el poder perdonador del Señor. Y cuando Él nos perdona, no solamente nos perdona, sino que también nos restaura. Entonces conocemos el poder restaurador del Señor. ¿Cómo opera el reino? El Señor dijo, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El reino. El reino es sanidad. El reino es Cristo.
El reino es salud, el reino es felicidad, el reino es gozo, el reino es mucho. Y si tú no conoces el reino, no lo puedes compartir con alguien. Amén. Porque la idea es que prioricemos el reino para que el reino se extienda, el reino crezca. Cuando Jesús vino, dio una gran extensión al reino, porque las tinieblas huían, porque los enfermos eran sanados, porque la gente, los demonios salían de las personas, porque mucha manifestación sobrenatural vino, muchas ciudades fueron quitadas de las tinieblas, muchas personas. Entonces hay que extender el reino. Pero solamente lo podemos transmitir el reino cuando conocemos el reino. ¿En qué consiste el reino? El reino es abrir las prisiones a los que están encarcelados. Es vendar a los que están quebrantados. Amén. Es predicar el año agradable del Señor. Amén. Sacarlo hacia el exterior. Contárselo a los demás. Jesús ordenó a sus seguidores que difundieran la noticia del reino por todas partes. Pero esto no significa pararse en las esquinas con un megáfono y declarar algunas cosas. Se trata de compartir el reino, escúchame bien, con nuestra vida. Con nuestra vida. Porque yo no le podía decir al apóstol Hilda, la amo mucho. Y que se la arregle sola. Amén. O hablarle al hermano. Es exponer el reino, extender el reino con mi vida, con lo que yo soy, con nuestras acciones, con nuestro amor. Y tus palabras cuando sea el momento adecuado. Pero nosotros hablamos mucho y hacemos poco. Las palabras tienen que estar cuando se necesiten las palabras. ¿Cierto? Pero nuestras acciones, nuestro amor, nuestra vida, tiene que ser la manera de extender el reino. Amén. Levante sus manos. Dale gracias al Señor. Y dígale, yo quiero priorizar tu reino.